Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Angélica, ¿estás por ahí? Sí, Hola, estoy por Angélica. aquí. Sí, se te escucha. Lo que no se te ve. Y Ahora hoy lo vamos voy a a... hacer, hoy vamos a tener en la pantalla también a nuestra ponente. Muy bien, hola. Muy bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Saraimo Rondo García, responsable de eventos del capítulo de PMI Andalucía, y quiero daros a todos los oyentes la bienvenida una vez más a un webinar y las gracias por estar compartiendo esta bonita tarde aquí en Sevilla con nosotros. Sé que hay de todas partes porque he recibido la lista de asistentes y los hay en España en diferentes ubicaciones, no únicamente en Andalucía, y bueno, también por Europa, por Latinoamérica, así que nada, bienvenidos y gracias. Muchos mercados en la actualidad son océanos rojos en los que la competencia es feroz y donde para lograr una cuota de mercado hay que luchar. En esta situación, poder medir los resultados de las acciones que tomes, compararlas con indicadores de resultados, con análisis de tu competencia y actuar en consecuencia es una ventaja competitiva. Sin embargo, según un estudio realizado por PwC, una de las firmas de consultoría, no sé si la conocéis, de las Big Four, solamente el 29% de las grandes decisiones de negocio se toman a partir de análisis de datos. Eso de integrar la intuición y el análisis de datos con los KPIs, las siglas del inglés, ¿no? De Key Performance Indicators, indicadores de desempeño, para tomar decisiones eficaces en tu empresa. De ahí la ponencia de hoy. En esta ponencia será presentado el porqué de la necesidad de métricas y KPIs adicionales, su importancia en los nuevos entornos de negocio, las características de los indicadores, el proceso para definir, preparar y recoger informaciones y algunas sugerencias de posibles indicadores. Para esta ponencia no podíamos contar con una figura excelente y con muchísima experiencia que ahora os contaré, María Angélica Castellani. Es directora de la empresa Fix Consulting and Training desde 1999 y de Fix.ed Digital Marketing Projects en Portugal, con experiencia de más de 25 años en gestión de proyectos, mejoría de procesos e implementación de PMOs. Ponente nacional, ya lo veréis las destrezas que posee. Ponente nacional e internacional de Mercosur, profesora de gestión de proyectos en varias instituciones y coautora del libro Gestión de Proyectos, Teoría, Práctica y Tendencias. Recordaros que todos los eventos están subidos a nuestro canal de YouTube, no lo olvidéis. Y para estar al día, una vez más, os invito a que nos sigáis en redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook. Ponéis Capítulo Andalucía, España del Project Management Institute y ahí estamos nosotros. Así que bueno, no te quiero quitar más tiempo, Angélica. Esto es todo Hola. tuyo, de hecho este tiempo es para ti y para que nos cultives con el uso estratégico de los KPIs en la gestión de proyectos. Muy bien, Sara, y muchas gracias primero por la invitación al capítulo de ustedes, al trabajo que están haciendo, al haberme encontrado, haberme invitado, decimos así, así, hace varios meses que estamos trabajando en esto con Sara y organizando entre las dos, ¿no? Este evento. Y bueno, me hizo muy feliz la invitación. Yo soy argentina, viví algunos años en Brasil, en la ciudad de San Pablo bastante, y aproximadamente unos 7 meses en otra ciudad que se llama Belo Horizonte, de Minas Gerais, en otro estado. Y hace 2 años y medio que vivo en Portugal. Entonces estamos más cerquita, ¿sí? Igualmente mi idioma principal hoy es el portugués y debido a la similitud de los dos idiomas, porque el español lo hablo muy poco, posiblemente tenga ahí eh, algunas colocaciones en portugués o algunas palabritas que se me escapen, ¿sí? Entonces, a mí me gusta saber con quién estoy hablando, quién está ahí del otro lado. Entonces, me gustaría que escriban en el chat
de dónde son, ¿tá? Digan por lo menos, hola, soy PMP, no soy PMP, estoy estudiando, digan así, ciudad y lo que están haciendo, ¿sí? Puede ser, así nos conocemos mejor. Entonces, ya que yo me presenté, digo, bueno, soy María Angélica, estoy en la ciudad de Porto y hace muchos años que trabajo en gestión de proyectos y hoy especialmente en proyectos de marketing digital. Entonces, me gustaría que ustedes también digan algo ahí en el chat. Mientras espero que ustedes digan, voy a empezar con mis slides. Ok, Saray, tú también puedes escribir, ¿está? Coloca ahí para incentivar a los participantes. Perfecto. Elena ya ha sido la primera, Elena Molina. Muy bien. Hola, soy Fernando, trabajo en Almería, soy PMP y actualmente trabajo en la gestión de portfolio de una entidad financiera. Muy bien, bienvenido Fernando. ¿Quién es PMI ACP? Nombre Raquel. Muy bien Raquel, bienvenida. Me encantaría que me escuches y que saques tus conclusiones y después me cuentes. ¿Quién más escribió ahí? Vamos. No se asusten, tienen que aparecer. El gerente de proyectos siempre aparece. Posiblemente los otros desaparecen, pero el gerente siempre está. Elena Molina, muy bien. PMP de Sevilla, Andalucía, muy bien. De Colombia, muy bien. John, bienvenido. Soy PMP y trabajo como asesor en gestión de proyectos. Guillermo Montero, muy bien, bienvenido desde Sevilla. Lleva 20 años trabajando en proyectos. Muy bien, y vas a continuar, ¿no? Yo tengo un poco más y pienso continuar, no voy a dejar eso. No es PMP, no importa, pero trabajas en proyectos, conoces todo el tema. Muy bien. Eduardo Fernandini, Villa del Mar, PMP, 14 años trabajando en proyectos. Muy bien. Mercedes, bienvenida, PMP. ¿De dónde eres, Mercedes? ¿Qué más? Vamos, anímense. Bueno, más un minuto más. Mi portugués está saliendo. Málaga, muy bien. Yo veo esas ciudades y digo, ay, qué lindo poder estar por ahí. Mi ciudad nueva, que es Porto, es una ciudad muy agradable y muy linda. A mí me gusta mucho. Jaime, desde Sevilla, hace 5 años que está trabajando en gestión de proyectos, desde hace 5 años que es PMP y está trabajando en gestión de proyectos hace más de 10 años. Muy bien, entonces yo voy a hablar de un tema que es un poco un mito, un tabú, no se llama tabú. Luisa, bienvenida de Almería, trabajo en gestión de proyectos de tecnología de información. Muy bien. Luisa. Juan, ay, venezolano, en México. Muy bien, bienvenido. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? ¿Sigues al capítulo o viste mis posts en las redes sociales? Emprendedor, preparándose para ser PMP y apasionado de la gestión de proyectos. Muy bien, hay mucha gente apasionada. Bienvenido, Juan, y espero que se resuelva la situación de tu país muy rápido. Sigo el capítulo y me sigue en LinkedIn. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Víctor Sancho, soy PMP y soy ingeniero civil consultor de Barcelona, linda ciudad, adoro Barcelona. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a ir dando, ay, Pedro, de Ecuador, no me digas. Con 18 años en gestión de proyectos, muy bien, me viste en las redes sociales y dijiste, al fin va a hablar en español y la voy a escuchar. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenido a todos, muchas gracias por la confianza, por el interés en poder escuchar sobre este tema y vamos a comenzar que ya deben estar ansiosos. Y yo también. Entonces, les cuento que soy María Angélica Castellani, soy PMP, tengo otras certificaciones Agile hace algunos años, Agile hace más o menos 10 años. Trabajé siempre en gestión de proyectos, soy PMP desde el 2008, pero gerente de proyectos desde mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué más? Ya conté dónde viví y siempre estuve en la gestión de proyectos y haciendo gestión de personas, ¿no?
Bueno, ¿y por qué coloco todos estos dos signos aquí? Porque el tema indicadores es un tema que despierta muchos interrogantes, principalmente porque por la falta de información, sí. ¿Por qué precisamos de indicadores? Las preguntas pueden ser, ¿por qué precisamos de indicadores? ¿Cuál es la necesidad de indicadores? Si es realmente para controlar el proyecto o para decir a dónde estamos yendo en el proyecto, ¿sí? ¿Cómo es esa gestión de proyectos y procesos? ¿Por qué el tema parece un mito? ¿Por qué será que es difícil hacer indicadores? ¿Por qué nadie los usa o pocos lo usan? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar indicadores de la gestión de proyectos? Eso es un mito, ¿tá? Y después lo vamos a tratar ese tema, ¿sí? Y yo creo que es un poquito de cada cosa, ¿sí? Todos esos interrogantes que surgen de por qué nosotros no sabemos y porque posiblemente no hay una respuesta correcta y única para todo eso, ¿tá? Entonces yo les voy a contar cómo yo comencé con la gestión de indicadores, ¿sí? Bueno, como yo soy gerente de proyectos y como muchos de ustedes, ¿sí? Yo recibía información para hacer los status reports. Escriban ahí, ¿quién hace status reports o relatorio de estado del proyecto? Semanalmente, quincenalmente, periódicamente, digamos así, para presentar a las personas que son los responsables de sponsor o stakeholders del proyecto. ¿Quién hace relatorios? Vamos, escriba. Yo ponga, ¿sí? Periódicamente, Fernando, yo, muy bien, hace normalmente. Yo lo hacía semanalmente. Muy bien, los hacen. Ahora les pregunto otra cosa. ¿Alguien los leía? Respondan ahí. Sí, no. Sí, el director que que era responsable de, a veces sí, parcialmente, no siempre, ¿sí? O lo llamaban, algunos sí, la mayoría no, exactamente, ¿sí? Entonces, el status report, no sé si son los indicadores o es el status report que es el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, exactamente, para mí yo me mataba haciendo los status reports y después me llamaban para preguntarme, me cuente si hay algún problema. Dígame si hay algún problema, ¿tá? Entonces no leía, nadie leía, ¿sí? Y hoy en día, con la cantidad de emails, información y demás que se maneja, posiblemente la realidad sea la misma, ¿no? Entonces, solo lo leían cuando había retrasos o problemas, claro, querían saber por qué. Entonces yo tenía proyectos en Brasil y la sede de los proyectos eran diferentes ciudades y yo tenía que juntar la información en los status reports de diferentes ciudades, diferentes proyectos. Eran más o menos 15, 20 proyectos que tenía en esa época. ¿Y ahí qué sucedía? Mi reunión con los stakeholders y los principales, no gestores de proyecto, coordinadores de los proyectos, eran los días lunes a la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué sucedía? Yo comenzaba a pedir la información de todos el jueves, el viernes ya pedía por favor, ya así prendía velas para que me manden, ¿sí? Y ahí, ¿qué sucedía? Terminaba el fin de semana trabajando a la noche, ¿sí? Para hacer los status reports famosos que después nadie leía, ¿sí? O me preguntaba, me diga dónde hay algún problema, ¿sí? Entonces, yo estaba llegando en una situación de estrés porque me mataba para cumplir lo que tenía que realmente producir y hacer y mostrar. Y realmente mi situación de estrés estaba así, siendo un caos, ¿no? No sé si conocen este personaje, yo quise representar un poco con
una figura que es muy conocida en Argentina, en América Latina, ¿sí? No sé si ustedes la conocen. Es un personaje de una historieta que se llama Mafalda y el autor es Quino. Entonces, es muy conocida. Muy bien, gracias, Pedro. Entonces, me imaginé que era conocida, pero bueno, no tenía la seguridad. Y hasta hoy es vigente Mafalda con todas sus bromas y sus caricaturas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió un día? Dije, esto no puede ser, ¿tá? Yo tengo que hacer otra cosa, esto se terminó, basta, dije, basta, no puede ser. Entonces comencé a buscar soluciones, ahí comencé a preguntar a un colega, a otro, y díganme si ustedes hacen, tienen un Excel, algo que sea más dinámico que un status report y que muestre el estado del proyecto. Y ahí encontré, me pasaron, ¿no? un Excel con bastante información del proyecto, donde ya tenía todas las fórmulas de Earned Value, de valor agregado. Entonces era más fácil, ¿sí? Entonces se colocaban los parámetros y él y tía era como un business intelligence que prendía unos semáforos por ahí y colocaba verde, amarillo, rojo, dependiendo de la situación, una tabla de riesgos, un resumen del cronograma para saber el estado del cronograma, etcétera. Daba una visión general del proyecto en términos de proyecto específicamente, ¿sí? Entonces me resultó más fácil, obvio, pero igual necesitaba las informaciones para poder llenar ese formulario. Lo que evité era que las personas me digan, no leí tu informe, ¿tá? Entonces conseguí sustituir o reemplazar esa información escrita y gráficos por todos gráficos. Obviamente mi vida se simplificó. Hasta que un día, ¿sí? Yo me reuní con me asignaron un proyecto, me llamaron para asumir la dirección de un proyecto que era problemático, ya era reproyecto porque había tenido un histórico malo, y una empresa muy grande de Brasil y una persona responsable que era un stakeholder principal que era el superintendente. Entonces estábamos en una reunión, una mesa grande, donde se sienta todo el mundo, y él, me acuerdo que estaba en la cabecera, ¿sí? Y él estaba dando los lineamientos de lo que él quería, o sea, las características del alcance del proyecto, definiendo un poco lo que quería del proyecto. Hasta que llegó un momento y me dice, bueno, yo quiero que ustedes, por la empresa, ¿no?, que yo representaba y los responsables de la empresa que estaban conmigo, me entreguen, ¿sí?, todos los días un dashboard con los indicadores como ese que yo tengo ahí. Y realmente tenía en una pared un dashboard grande, ¿no?, lleno de gráficos, ¿sí? Y yo me quedé mirando el dashboard y los miraba a los otros como diciendo, sálveme, ¿y ahora qué hago? Nunca hice un dashboard con todos sus indicadores. Y pensé, ¿qué voy a decir? Nadie decía nada y yo le decía, no tengo sistema para hacer eso. Y entre mí pensaba, no puedo decir eso. Yo nunca hice indicadores. No, tampoco puedo decir eso. Entonces comenzaron a pasar ideas en mi cabeza para justificar que no podía hacer. Y no, dije, no, mejor no digo nada. Y ahí comencé a pensar, todos los días. Él dijo, todos los días al mediodía quiero un email con ese dashboard en mi lista, mi caja de correo. Y yo decía, todos los días. Entonces dije, mis noches terminaron, porque si yo tenía el problema que tenía con los listados y los informes semanales, imagínense todos los días, ¿tá? Entonces, así, a mí comenzó dolor de cabeza, de estómago, un frío, realmente una situación fue incómoda, ¿no? Para mí, obviamente, no exterioricé eso, pero bueno, entonces en la salida la empresa estaba en un lugar alto, ¿no?, donde había un estacionamiento, era un lugar grande,
y había que bajar para irse, ¿no? Entonces yo aproveché ese instante que me dejaron solos y dije ahí un montón de cosas que precisaba exteriorizar, ¿tá? Por lo menos para juntar fuerzas, para decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tá? Entonces, opa, fui para atrás. Entonces, ¿qué pensé? Cuando me pasó todo ese momento de susto, de nervios y etcétera, dije, no, voy a pensar bien qué es lo que voy a hacer. Y yo dije, voy a tener que hacerlo, entonces voy a tener que pensar cómo hacerlo. Y empecé a investigar, a leer, así, fue todo muy rápido, ¿no? Algo ya tenía en mi cabeza con el tema que les fui contando, ¿no? Porque yo quería reemplazar ese status report que no era efectivo para mí. Entonces, después, cuando fui leyendo y entendiendo mejor cómo funciona, me di cuenta que este señor me dijo, me dio así el norte para encontrar lo que él quería, porque él no definió qué indicadores quería. Dijo, yo quiero saber sobre el proyecto. Entonces, él explicó lo que era importante para él. Para mí es importante tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, en función de eso, yo me di cuenta que él tenía claro a dónde precisaba llegar. Y yo creo que esa es una de las premisas más importantes para definir indicadores. Encontrar el significado de éxito que el cliente o que el principal stakeholder, que el dueño del proyecto, el sponsor, visualiza, ¿sí? O siente, o quiere, ¿sí? Y entonces, en poder de alguna forma identificar el beneficio o los beneficios y el valor que espera del proyecto, el valor y el beneficio que se espera del proyecto. Por ejemplo, era importante para este señor, era un proyecto así de digitalización, hacer imágenes de documentos, de facturas, que en la situación que estaban de una empresa que guardaba documentos y que nunca los encontraban. Entonces, cuando los precisaban no los encontraban. ¿Y qué pasaba? Como eran facturas, a veces tenían inspecciones y como no encontraban las facturas recibían multas porque querían verificar el pago de impuestos. Entonces las multas eran cada vez más grandes cuando no encontraban las facturas. Entonces este señor me dijo, mire, yo quiero encontrar mis facturas cuando me las pidan. Es decir, solo quiero eso. ¿Tá? Entonces, además de otras cosas que él dijo en esa reunión, ¿no? Entonces yo comencé a pensar, este señor, si yo le digo que el proyecto está en el plazo previsto, si está costando lo que nosotros decíamos, si no estamos contratando más gente de la prevista, de la que teníamos previsto. No, me dijo, yo quiero encontrar mi factura. ¿Sí? Así que yo dije, ¿para qué le voy a decir del cronograma, del costo, de esto, del otro, si a él no le importa? O sea, o le importaba menos, ¿sí? Él quería encontrar sus facturas al final. Entonces, era un tema más de calidad, de control, de verificación, de cómo puedo mostrar eso. Obviamente, tuvimos que hacer todo un trabajo de concientizar a las personas del proyecto, a los coordinadores. Era un proyecto de más o menos unas 80 personas y bueno, se hizo todo un trabajo de concientizar, de generar esa cultura para que las personas colaboren. ¿Tá? Allí yo volví y le dije al coordinador, ¿tú sabes Excel? Porque yo dije, lo primero que voy a hacer es un Excel, no voy a pensar en hacer sistema porque no hay tiempo de nada. Y me dijo, no. Y le dije, bueno, tienes hasta el lunes para aprender. Así lo mandé a aprender, fue todo el mundo que salió corriendo, yo también incluida, ¿no? A buscar los recursos. Y otro tema después que fueron surgiendo, porque este tema realmente fue muy apasionante para mí, y continué investigando y leyendo y haciendo innovación en lo que estaba haciendo, y comencé a enseñar de alguna forma cómo hacer eso. Entonces, el mundo está cada vez más rápido, los proyectos cada vez son
son más, ¿sí? Y se precisa información al instante, se precisa saber si hago este proyecto o hago este otro. Si yo estoy haciendo 10 proyectos y me dicen, no tengo más presupuesto para los 10 proyectos, ¿cuál proyecto voy a parar? Para eso preciso información al instante, así. Cortaron el presupuesto y a partir de la semana próxima tenemos que parar la mitad. ¿Cuál vamos a parar? Esa decisión, obvio, no la va a tomar el gerente de proyectos, ¿no? Pero él tiene que dar información para que otros puedan tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, la rapidez, la imprevisibilidad, la incertidumbre, la falta de definiciones claras de alcance dependiendo del proyecto, hacen que ese conjunto de proyectos sea cada vez más complejo y más difícil, y no porque nosotros no tengamos las herramientas o el conocimiento para hacerlo, sino simplemente porque todo cada vez es más rápido, ¿tá? El producto tiene que salir, tiene que ir al mercado y tiene que comenzar a venderse, porque si no se vende va a empezar la competencia y perdemos el timing y nos vamos y el proyecto termina, ¿tá? Entonces, las cosas tienen que ser cada vez más rápido. Para ser cada vez más rápido preciso información. Entonces, abracé el tema, la causa, ¿tá? Hoy estoy feliz porque me gustó mucho el tema, enseño mucho este tema. Enseñé mucho hasta venir a Portugal y después por un tema de trabajo yo paré un poco la parte didáctica que estaba haciendo, ¿no? Con divulgación de cómo hacer, pero ahora en este año estoy retomando ese tema. Bueno, así como esa es mi historia para llegar a los indicadores. Y así, un poco también de mi experiencia, un día me dijeron, y este señor, Eduardo Militão Elías, un señor que escribió un libro o escribió algo de indicadores, y él llamaba a los proyectos de sandía atómica. Y a mí me causó un poco de risa, ¿no? Decir, ¿cómo sandía atómica? Y entonces me dice, porque todos los indicadores son verdes, pero si tú piensas bien y investigas un poquito, puede ser que encuentres algunos rojos por ahí adentro, ¿sí? Y puede pasar que tu proyecto se transforme en una sandía atómica, me decía. Y puede ser que esa sandía atómica, un día que tú muestres que está todo bien y no está todo bien, alguien un día te agarre del cuello y tu proyecto se termine abruptamente y tu gestión también, ¿está? Entonces, a mí me quedó esto en la cabeza, me gustó esa comparación de los proyectos con sandía atómica. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna vez un proyecto que parecido con una sandía atómica, que parecía que estaba todo bien y un día explotó y aparecieron todos los errores por ahí que no estaban siendo controlados o no fueron vistos? No es culpa del gerente a veces, ¿no? Muy bien, Fernando dice que sí, entonces no estoy equivocada, ¿tá? Afortunadamente no, qué bueno, Guillermo, te felicito. Hay que cuidarse, ¿está? Bueno, pero a veces sucede, ¿está? Y muchas veces, a veces es complot de las personas, a veces son las propias personas, las personas que están en contra del proyecto. Hay así muchos motivos, ¿sí? No estuvo involucrado directamente, pero sí, claro, sucede. Si no, no estarían comentando eso, ¿no? Todos los proyectos, ¿sí? Entonces, o algunos proyectos pueden ser sandías atómicas, no todos, claro. Entonces, yo quiero un poco, cuando hablo del tema de indicadores, me gusta la expresión de decir, vamos a salir de la caja, vamos a romper algunos paradigmas, ¿sí? Algunos mitos, ¿sí? Que de cierta forma yo llegué a esa conclusión, ¿no? Porque, a ver, para ustedes, ¿qué es un proyecto exitoso, por ejemplo? ¿Lo que significa para ustedes un proyecto exitoso? Vamos, arriesguen ahí. Yo no digo el nombre, voy a decir lo que dice, nada más. A ver, un proyecto exitoso es... ¿Y ahí? Nadie.
A ver, Saray, arriesga. ¿Qué tú opinas? Si finaliza con el alcance esperado en el tiempo y en el costo esperado. Uno que cumpla las necesidades iniciales del usuario, aquel que satisface al cliente. Aquel que cumple el alcance, los costos, el precio y la calidad. Bueno, aquel que satisface a los grupos de intereses. Muy bien. Yo les voy a decir que la primera decepción lo cumple aquel que termina con los recursos que le han asignado, tanto que cumple sus objetivos y saltarse las restricciones, sino todas, aquel que termina con los recursos, etcétera, etcétera. A ver, uno más aquí. Aquel que cumple el alcance con plena satisfacción del cliente. Bueno, yo le voy a decir una cosa. El proyecto perfecto es aquel donde se hizo un plano de proyecto y, por ejemplo, les doy este ejemplo, y se cumplió todo lo que estaba planificado. Eso existe. ¿Es una verdad? Yo, particularmente, les digo no. ¿Por qué? Porque el proyecto puede ser dentro del costo, dentro del alcance, dentro del plazo, y el producto no servir para nada. Y el producto no se vende. ¿Ah? Entonces tenemos que pensar un poco diferente, ¿sí? Y yo digo lo siguiente, si lo mejor es que el plano se cumpla perfectamente de punta a punta y no tenga ningún cambio en el medio, ¿para qué preciso un gerente de proyectos? Yo termino la planificación, aprieto el botón de piloto automático y digo, ejecute. Y eso tendría que salir. El proyecto perfecto sería eso. No preciso un gerente de proyectos. Entonces preciso un gerente de proyectos, ¿por qué? Porque va a dar todo más y más y un poco más, y él va a tener que resolver, va a tener que saber cómo gestiona una persona que se le fue del proyecto, va a tener que saber cómo arregla un atraso en el cronograma, cómo le aumentaron los costos, el fornecedor, ¿cómo es? Alguien que le tenía que entregar materia prima no se lo entregó, ¿sí? Entonces, él tiene que hacer ese juego de cintura para resolver las cosas, proveedor, perfecto. Arreglar las cosas para que su proyecto continúe funcionando. Y obviamente que siga, ¿tá? Pero seguro que va a haber cosas que no van a funcionar, y por eso está, ¿tá? Pero él es como el médico. Ustedes van al médico y lo mínimo que esperan es que sepa auscultar su corazón, vea cómo está su garganta, sepa tomarle la fiebre, pueda palpar sus órganos. El gerente de proyecto tiene que saber, lo mínimo es controlar tiempo, controlar costo, controlar calidad. Para eso es gerente de proyecto, ¿sí? Entonces, ¿eso es lo que mide posiblemente el sponsor principal? Posiblemente no. Posiblemente nosotros vamos a tener que descubrir qué es lo importante en el proyecto. Porque si el gerente de proyecto está, es porque tiene que controlar todo eso, ¿sí? O parte de eso, dependiendo del proyecto. Entonces, eso es uno de los mitos que yo quiero pasar para ustedes, para que ustedes piensen, ¿sí? Para que ustedes comiencen a pensar que los proyectos no son todos iguales y si yo cumplo lo que planifiqué, mi proyecto fue perfecto. No significa eso, ¿tá? Entonces, yo quiero ampliar un poquito el tema para que ustedes vean con una visión de arriba para abajo, ¿sí? Cómo funcionan los proyectos en una empresa. Y este gráfico que encontré en un libro me ayudó mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo preciso saber o preciso gestionar o preciso monitorar primero el éxito de la gestión del proyecto, el éxito del proyecto. La gestión del proyecto obviamente es el gerente de proyecto, ¿sí? Que tenga las habilidades y la competencia necesaria para llevar una gestión de personas haciendo algo, ¿sí? Único, un resultado, servicio,
que tienen que entregar. Otra cosa es el éxito del proyecto en sí, el proyecto como resultado, el gestor, el proyecto. Dentro de eso está, dentro de un cuadrado que tenemos ahí, un rectángulo que es el desempeño del proyecto, ¿sí? Y además, como todo el mundo sabe que leyó el PMBOK, que el alcance, nosotros tenemos el alcance del producto y el alcance del proyecto, ¿sí? Cuando yo pregunto cuántos alcances tenemos, me quedan mirando a veces así. Tenemos alcance del producto y alcance del proyecto. Entonces, si el producto, se hizo bien el producto, el resultado del proyecto, ¿sí? El desempeño de ese producto atiende o está de acuerdo con los objetivos, ¿sí? Y eso, ese conjunto, ya estamos dentro de el desempeño completo del proyecto, que es el momento de generarlo y el resultado, ¿sí? Y ese resultado, ¿qué pasa cuando un gerente de proyectos termina con un proyecto? ¿Qué hace? A ver, gerente de proyectos, terminan con un proyecto, ¿qué hacen? Una pregunta simple de la prueba PMP. Termino con un proyecto y ¿qué hago? Lecciones aprendidas, el acta del cierre, cerrarlo, celebrarlo, fase de cierre. ¿Alguno de ustedes consigue hacer la fase del cierre, guardar los documentos, hacer lecciones aprendidas? Exacto, muy bien, Elena. Cuando ustedes están terminando un proyecto, no viene el sponsor, le dice, termina rápido porque tenés que comenzar el otro. Y ahí ustedes se quedan en el medio, terminando uno y comenzando el otro, hasta que le dicen, deja el otro que ya terminó y ponete con el que tenemos más urgente. ¿No es eso? ¿Sucede eso? ¿Les sucede a ustedes? Una cosa es los libros, otra cosa es la realidad, ¿sí? Entonces nadie cierra el proyecto, no hacen lecciones aprendidas, que así, yo entre paréntesis les digo, las lecciones aprendidas de PMBOK, a mí me encanta la gestión de proyectos o PMP, pero hacerlas al final, después que todo el mundo se olvidó del proyecto, no, sí, posiblemente no puedo rescatar nada de los problemas que hubo, ¿sí? Entonces, yo creo que las lecciones aprendidas hay que hacerlas durante el proyecto, ¿sí? Tipo Scrum, con retrospectiva a cada 2 semanas, ¿sí? Contando un poquito, vemos los problemas que hubo y cómo los resolvimos, ¿sí? Bueno, entonces, porque si no, no se aprende, ¿sí? ¿No? Nos generamos la espiral de conocimiento dentro de la empresa, es solo nuestra, ¿sí? Entonces también tenemos que medir, siguiendo el tema de indicadores, el éxito y los beneficios de la organización. Y eso, ¿el gerente de proyectos lo ve? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque él se fue para el otro proyecto. Él dijo, yo ya hice el producto, ya generé una lapicera y ahora que se arregle el vendedor y el área de ventas y marketing para ver si la venden. Y resulta que esa lapicera nadie la compró. Y a pesar de que la gestión del proyecto fue exitosa porque el gerente de proyecto fue ejemplar, después allá adelante no sirvió para nada. El proyecto fue, después de 1 año, 2, el proyecto fue un fracaso, ¿sí? Entonces, nosotros como gerentes de proyectos tenemos que empezar a mirar un poquito más lejos, a dónde se tiene que llegar, porque el éxito y los beneficios son de la empresa que tiene el proyecto, ¿sí? Y ahí un poco entramos en discusión de qué es realmente éxito del proyecto y lo que es del proceso. Y yo digo, la gestión del proyecto es una parte, porque si la gestión del proyecto es perfecta y no sirve para la empresa, ¿para qué tiene gestión de proyectos? El problema posiblemente está en otro lugar. Y lo importante de eso es encontrar los problemas para poderlos resolver. Entonces, creo que tenemos que empezar a mirar todo, ¿sí? Al proyecto, el producto y el resultado de ese producto en el largo plazo, que posiblemente el gerente de proyecto ya ni está en la empresa, pero quien tiene que ver todo eso es realmente el PMO, ¿sí? Entonces, con toda esa conclusión y con esa, digamos así, ese análisis que hice,
el mayor éxito lo va a tener la prevención de problemas, porque problemas vamos a tener, no es que va a ser un proyecto perfecto. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que anticipar esa información para saber, ¿sí?, lo que vamos a hacer o dónde estamos yendo. Y en ese tema nos ayuda mucho, mucho, mucho identificar lo que les dije atrás, el beneficio y el valor que se espera de ese proyecto. Y uno de los temas principales que pasa con los indicadores es que lo que es tangible es fácil de representar y de medir porque es un número, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, la cantidad de lapiceras que salieron mal, ¿sí?, la cantidad que fueron buenas. A través de UFM podemos saber cómo está el cronograma, cómo está el presupuesto del proyecto, etc. Y aquellos intangibles. Los tangibles son todos números. Entonces, con números es fácil hacer indicador. El problema son los intangibles. ¿Y los intangibles qué son? La satisfacción del cliente, la calidad del producto. ¿Cómo medimos eso? La eficacia de lo que estamos haciendo, de nuestra gestión, medir resultados, por ejemplo, de una aplicación de una determinada metodología en un escenario de proyectos. Hay algunas cosas que las tenemos que saber traducir para números, que no es imposible. Todo se puede traducir para números. La gran sorpresa que yo encontré con el tema indicadores, porque decía, no, eso, ¿cómo voy a medir eso? No tengo forma de medirlo. Siempre hay forma de medir. Y entonces, todos esos beneficios que nosotros que queremos medir de alguna forma, los intangibles y los tangibles, van a ser esos direccionadores de valor. O sea, que van a dar realmente el peso al proyecto, ¿sí?, el peso a la gestión y la importancia. Yo les digo que toda esa definición de indicadores, a la tendencia que es preguntar, ¿usted qué quiere medir? Y es lo peor que pueden hacer, porque la respuesta puede ser que les digan todo. Y eso es imposible, ¿sí? No se puede medir todo, se tiene que medir lo que es importante. Entonces, el gerente de proyectos tiene que juntar las personas, ¿sí?, y definir dentro de ese alcance de los objetivos, para qué es el producto, para qué es el proyecto, qué es lo que esperan del proyecto. Sucedió en Brasil que hicieron un puente, fue maravilloso, fue dentro del plazo del presupuesto y a los 3 años se cayó el puente. Así, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es el que no vio algo que debería haber visto? ¿Sí? Etcétera. Y así otros, ¿no? Hay otros que fueron maravillosos, como el metro de Los Ángeles, no sé si conocen el proyecto ese. El metro de Los Ángeles tardó menos de lo previsto, costó menos de lo previsto, calidad 100%, pero tuvo un problema. Nadie lo usó, porque no estaban acostumbrados a dejar el auto. Entonces no tenía gente, ¿sí? Entonces, ¿fue un suceso, fue un éxito o fue un fracaso? ¿Sí? ¿Entienden por qué tengo que juntar todas las cosas para encontrar ese real beneficio y valor que nosotros tenemos que medir? Simplemente gastaron, pero no sirvió para nada. Entonces, la falta de métricas formales, significativas y de valor va a afectar la toma de decisiones, porque si no tengo información, por ejemplo, tengo 10 proyectos y cortaron mi presupuesto, que a alguno de ustedes le debe haber pasado, como me pasó a mí, y decir, bueno, ¿qué proyecto vamos o qué vamos a seguir? Tengo precisa información, y si yo les doy, este está en el plazo, este está atrasado, este está costando más, este está costando menos, ¿va a ser una información útil para decidir qué proyecto paro y qué no? Yo me imagino que no es eso.
en este tengo problemas, la gente es problemática, entonces vamos a parar que yo estoy teniendo muchos problemas con la gente. No sé, no es una decisión que me parece de valor, ¿no? Entonces, necesitamos de esas informaciones. Y aquí yo les quiero mostrar, por ejemplo, que antes, o de algunas formas, lo que hacían las empresas a través de la definición de la gobernanza, de oficina de proyectos, de la gestión de proyectos, se definía de alguna cómo debería ser hecho una gestión de proyectos, o sea, hacer el proyecto de la forma correcta. Pero hoy el problema es que nosotros tenemos muchos proyectos, entonces tenemos que saber cuál es el proyecto que precisamos elegir, ¿sí? Y en el caso de pararse principalmente, ¿cuál vamos a parar? ¿Sí? Entonces precisamos de métricas, precisamos de KPI y precisamos de dashboard, ¿sí? Y precisamos generar lo que se llama un mapa estratégico, un dashboard, ¿sí? ¿Y eso qué áreas afecta? Todas, operacional, táctico y estratégico. Operacional, donde está la gestión del proyecto; táctico, donde estaría el PMO y el escritorio de procesos; y estratégico, donde estaría la administración, ¿sí? ¿Y cómo sería el flujo de la información, ¿sí? de la comunicación? De la estrategia empresarial, yo voy a tener la definición de valores y beneficios, ¿se acuerdan, no? Que yo les dije, valores y beneficios, ¿qué es lo que quiero de un proyecto, de determinados proyectos? Los proyectos y los procesos están en el medio y ellos se tienen que comunicar. Yo nunca vi proyectos sin proceso y procesos sin proyecto, entonces para mí eso es una conjunción de cosas, ¿sí? De dos cosas, ¿sí? Obviamente sé que el proceso es uno y el proyecto es otro, pero yo vi proyectos de mejoría de procesos, ¿sí? Yo pasé por eso, ¿tá? Entonces, no entiendo por qué separar proyectos y procesos, ¿sí? Esos objetivos que fueron pasados, son pasados para el resultado de proyectos y procesos, y ellos tienen que generar indicadores, que esos indicadores tienen que volver a los stakeholders para que ellos puedan entender cómo está la situación. Entonces es una ida y vuelta de información, ¿sí? Lo que yo demostré con la pirámide, ahora desde otra percepción, ¿no? Y para cumplir los deseos y las expectativas de esos stakeholders, ¿sí? Y todo eso en tiempo real. Esa es la mala noticia, ¿sí? Tengo que tener todo en tiempo real. No puedo decir el lunes próximo lo que pasó la semana pasada, ¿sí? Normalmente a veces las cosas suceden de esa forma. Con los indicadores y con un sistema de indicadores no sería lo mismo, ¿sí? Entonces, esa gestión de proyectos, esa gestión de indicadores, depende del gestor de proyectos, depende de quién esté dentro de un escritorio de proyectos que tiene que dar los lineamientos para poder hacer esa gestión de indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos lo que tenemos que medir? Si algo es importante, se podrá detectar, y si algo se puede detectar, se puede medir. ¿Y cómo lo detecto? Bueno, eso se van a tener que juntar las personas del proyecto, del equipo, y decir, bueno, si eso es importante, ¿cómo lo vamos a detectar? Y eso surge, van a empezar a decir, cada vez que pasa que una vez tenían que medir en una operación las piezas que venían de otra área que tenían defectos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso en la operación? Le pusieron un balde y un montón de piedras a la persona de la operación y le dijeron, cada vez que pase un producto malo, usted pone una piedra en el balde. ¿Es una forma de contar? ¿Sí?
Entonces, en la operación, claro, él no iba a ir al sistema y poner uno más. Él tenía que hacer las cosas de forma que no sea un problema para la operación. Lo importante era contar, era medir, y bueno, esas piedritas eran una forma de medir, ¿sí? Lo mismo en ese proyecto que les conté con los indicadores. Había cosas que nosotros le teníamos que decir, bueno, ponga una rayita, va poniendo una rayita cuando pasa y después al final del día contamos las rayitas, ¿sí? Eso sí, tenemos que ir a lo simples, ¿sí? Pensar de una forma simple, más simple, que en la operación no se puede pedir mucho. Entonces, si algo es medible, lo puedo gerenciar, porque sé si fueron 5, si fueron 20, si fueron 30, ¿sí? Y, por ejemplo, el balde con las piedritas cumplía su función, ¿sí? Y de esa forma, con esa generación de indicadores, con esa de contar esos intangibles de alguna forma, es generar información y confianza. Y no solo confianza para el gestor de proyectos, confianza en el proyecto, que estaban haciendo las cosas, porque el gestor de proyectos puede ser muy bueno, pero el contexto del proyecto puede ser un problema, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta información todos los días, tengo cuántas fueron las piedritas que pasaron por la operación, que generaron la operación, yo tengo una forma de decir, semanalmente hubo tanto, y de ese tanto puedo sacar un porcentaje, y de ese porcentaje puedo usarlo para generar un indicador específico y mostrarlo en un dashboard. Entonces, esa confianza que tenemos que alcanzar, que conseguir con esos números simples. Y una frase que leí una vez y me gustó mucho, que ustedes no van a saber lo que va a ser mañana si no saben lo que soy. ¿Sí? No, por ejemplo, Ernest Bell mide solo el pasado. Ah, ¿cuánto costó el proyecto? Costó tanto. ¿Y cuánto gastó del cronograma? Ah, gastó tanto. Es pasado. Yo tengo que pensar para adelante. No me interesa medir lo que ya fue. Y si yo digo, ah, sí, gastó más de lo previsto, ¿y qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a golpear la puerta y decir, oh, prestamos más dinero para conseguir terminar el proyecto. Y le estoy diciendo, ah, si continuamos así con el cronograma, se va a atrasar tanto, que me dice el Ernest Belio, que de alguna forma me está dando una información valiosa. Lo que pasó, no tengo forma de corregir. Lo puedo corregir para adelante, pero para atrás gasté más. ¿Y ahora cómo corrijo eso? Imposible. Se atrasó. ¿Y cómo lo corrijo? Ah, lo puedo corregir, sí, hago paralelismo, hago compresión de cronograma, coloco más dinero, pero tengo que tener más dinero. Alguien tiene que aprobar. Entonces, información es también un poco conocer el futuro, ¿sí? Y los KPIs son los indicadores que nos dicen eso. Si bien construidos, si bien definidos, nos dicen para dónde estamos yendo. Son nuestra brújula, ¿sí? Y los KPIs tienen una característica común. Tienen los componentes de un KPI son tener una meta, alcanzar esa meta en un plazo y tener acciones que yo voy a ir haciendo para conseguir eso. Entonces, ese conjunto de cosas yo los tengo que definir con los responsables, con los stakeholders principales, con los principales involucrados en el proyecto y con el equipo, ¿sí? Entonces, ¿dónde definir las métricas y los indicadores para un proyecto que es único? Ese es uno de los desafíos del gerente de proyectos, ¿no? Si es único, tengo que definir todo de nuevo para uno. Entonces yo tengo que definir los indicadores para las actividades críticas que me puedan llevar al éxito o al fracaso. O sea, si yo tengo un objetivo específico, que es como el que me dijeron a mí, yo quiero encontrar la factura cuando me la piden, ¿sí? Entonces ese es mi factor de éxito. Entonces yo tengo que organizar las cosas para que de alguna forma pueda medir para él que yo estoy encontrando las facturas que él quiere en ese proyecto. Hicimos un equipo de auditoría donde periódicamente
hacíamos el pedido de información que habíamos guardado para recuperarla, o sea, era parte del proyecto, ¿tá? Buscar información y encontrarla, ¿tá? Y cuando no la encontrábamos, nosotros teníamos que arreglar lo que hicimos mal, ¿tá? Entonces, ahí contábamos las que encontrábamos y las que no encontrábamos, y de ahí salían los números y mostrábamos eso. Hicimos una muestra con 100 búsquedas y encontramos 98. ¿Sí? Y ella le va a preguntar, claro, ¿y por qué no encontraron las 100? ¿Sí? Ahí nosotros le decíamos, bueno, para esas dos nosotros hicimos eso, y la encontramos así, 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 tuvimos un error aquí y fue resuelto. Pero esa es una forma de generar confianza con información. Entonces, los direccionadores de valor son los que van a determinar lo que yo tengo que ir haciendo en un proyecto. Y aquí les quiero explicar en una especie de camino. Son las 20 y 22, nos queda poco tiempo. Yo lo voy a decir muy rápido. Entonces, el camino que tenemos que seguir es el siguiente. Primero, tenemos que hablar con los stakeholders, ¿sí? El resumen de esta presentación. Hablar con los stakeholders y no preguntarle, ¿quieren todo? Medir, no. Tenemos que llegar a un consenso, qué es lo que quieren medir, y ahí definir cuáles son las perspectivas de éxito. Y después de esas perspectivas de éxito, les puedo definir cuáles son los factores críticos de suceso. Y después que definí los factores críticos de suceso, voy a definir un sistema de indicadores, un conjunto de indicadores, porque no va a ser uno solo, van a ser varios. Tengo que priorizar, después de priorizar voy a tener que calcular la forma que voy a calcular los indicadores, voy a definir las métricas, ¿sí? Y después de eso, las métricas que van a ser necesario tomar, ¿sí? Y las cuentas que voy a hacer, y de alguna forma informatizar, ponerlo en un sistema o un Excel, de alguna forma definir quién va a imputar las informaciones, ¿sí? Y voy a generar tantos dashboards como stakeholders de diferentes asuntos tenga. No va a ser un dashboard para todos, no, va a ser tantos como precise de acuerdo a lo que pidieron esos stakeholders. Puedo hacer con esa información benchmarking y comparar con empresas u otras áreas. Voy a tener siempre un PDCA que hacer, una mejora continua ahí, y voy a tener que guardar lo que sirvió y lo que no sirvió de mi gestión de indicadores. O sea, ¿qué hice aquí? De alguna forma hice un plan de comunicación a través de indicadores y donde dejé de lado el status reports, ¿sí? Bueno, yo tengo aquí un conjunto de mitos, verdades y demás, pero como estamos atrasados en tiempo, te pregunto, Saray, ¿qué es lo mejor para que podamos hacer? Ya me he cogido voz yo también. Siguiendo tu presentación, porque como sabes yo tengo la misma, yo me iría más creo que es más interesante de cara a los oyentes, irnos más adelante, saltarnos esta parte, porque queda bastante la presentación. No sé, más que nada que digan, porque yo creo que más o menos quedaría, si seguimos la presentación tal y como está, por lo menos quedaría igual media hora. No, tanto no. ¿No tanto? No, no tanto, no tanto, mucho yo ya dije. Bueno, porque si no la otra opción, para eso también están los oyentes, yo me adapto totalmente a ellos y prefiero que ellos en el chat lo utilicen y digan sabiendo que probablemente sea del orden de 20 minutos, media hora, lo que si hacemos el PowerPoint tal cual, sí que siento que está interesante. Entonces, dicen sigamos por favor, por aquí, Pedro Medina. Entonces, bueno, podemos seguir y si no, bueno, va a estar esto subido al YouTube para quien se tenga que ausentar, si no seguimos el ritmo y bueno, pues son 20 minutos. Es muy rápido esta parte, ¿sabes? Venga, perfecto. No, yo creo que en 10 minutos termino, ¿sí? Venga. Ok. Sigamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir, yo vuelvo y voy a pasar rápidamente con esto. Bueno, mitos. Preguntan, porque lo único que tiene indicadores dentro de PMBOK es Earned Value, ¿tá? Entonces preguntan, ¿es igual que Earned Value? Y yo digo, sí y no. ¿Sí en qué?
que de alguna forma está haciendo mediciones y que muestra a dónde está yendo el proyecto cuando dice aquel indicador que es la fecha estimada de finalización y el costo estimado de finalización. Esos son los dos únicos KPI que tiene el EBM. Y digo que no es igual que el EBM, ¿por qué? Porque los proyectos no son iguales y los indicadores no son iguales de un proyecto a otro. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los indicadores estratégicos? Siempre preguntan. No hay fórmula. Los indicadores no son de estantería. No es que voy a un comercio y digo, necesito unos 10 indicadores para un proyecto así, 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 así. No, lo tienen que generar ustedes y pensarlos, estructurarlos, generarlos, definir la fórmula, etcétera, etcétera. ¿Preciso de un sistema? Tampoco. No preciso de un sistema. Ejemplos de indicadores hay por un montón de lados, pero posiblemente no sea lo que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como no lo saben muchas veces general, van y quieren copiar. Está interesante medir esto en el proyecto, pero puede ser que no sirva, ¿sí? ¿Qué otro? A ver, hay algunas cosas aquí que me están tapando la pantalla. ¿Qué más? ¿Es una ciencia exacta? No, no es una ciencia exacta. Cada proyecto tiene un indicador, indicadores son diferentes en cada lugar, la forma que lo voy a calcular, la forma que lo voy a detectar, ¿tá? Puede ser con piedritas, con rayitas, con lo que sea, ¿sí? Preciso contar algo, ¿sí? ¿Preciso medir todo? No, es un error. Cuando reciben esa respuesta, quiero que me mida todo, es porque la persona no sabe lo que precisa medir, ¿tá? Entonces, ¿qué más tenemos? No tengo la información, la tiene que generar. Es el caso de las piedritas. No tengo la información, entonces ponga un balde con piedritas y resuelva, ¿sí? Obviamente, ¿preciso de un sistema? No, no preciso de un sistema para hacer eso. Si lo tengo, mejor, pero si no lo tengo, y bueno, va a ser más trabajo, lo voy a tener que hacer en un Excel. Paradigmas, tienen que matar un montón de paradigmas cuando empiecen a usar los indicadores. Por eso es el tema de esta presentación y todos los mitos que yo me encontré en este camino, ¿no? Vamos a las verdades. La primera de las verdades es preciso, porque estoy midiendo, estoy transformando una información intangible en tangible, ¿sí? ¿Qué más? Objetivo, porque yo estoy haciendo los indicadores de un determinado objetivo. Tiene que ser fácil de medir. No tengo que hacer un sistema para medir algo o extraer del SAP, del SAP, una información, hacer una modificación en SAP para generar una información. No, vayan a lo simple. Si es muy complejo, no sirve, ¿está? Tiene que ser oportuno, tengo que saber en ese momento y sirve para ese momento y no para otro, y no una semana después o 2 semanas después. ¿Qué más? Comprensible, todo el mundo tiene que comprender y entender para qué está cada indicador, ¿sí? Revisión del proceso, sí, exige la revisión de los procesos muchas veces, exige la revisión de conceptos y cómo se hacen las cosas, principalmente en la parte operacional. Y precisa desenvolver o desarrollar capacidades y competencias de determinadas personas del equipo para conseguir hacer ese tema, esa contabilidad, digamos así, de números. Sí, muchas veces precisa de eso porque genera un impacto cultural. Las personas tienen miedo de indicadores. Y entonces tienen que matar de alguna forma ese mito, ese paradigma de que si no tengo el indicador, si el indicador no da lo que se espera, mi trabajo está en riesgo, esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los atributos? Tiene que tener un nombre ese indicador, tiene que tener una definición, tiene que tener una forma de cálculo, tiene que tener objetivos donde tiene que llegar, tiene que tener una periodicidad de qué momento va a ser medido, tiene que tener criterios, qué hacer si es menor que 10, si es entre 10 y 20 y qué hacer entre 20 y mayor que 20, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que tener un direccionador, que son las acciones que yo voy haciendo para, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, para hacer 10 productos por día. Voy a tener que capacitar personas, voy a tener que contratar un supervisor, voy a tener que hacer determinadas acciones que me ayuden a ver si esa dirección está siendo correcta.
Y tiene que tener responsables, ¿sí? Yo tengo que poner responsables para medir cada tipo de indicador. ¿Qué más? ¿Dónde, cuándo y cómo? Al comenzar el proyecto, en un plan de comunicación con los principales stakeholders, con los clientes y proveedores si son necesarios, de acuerdo a los objetivos del proyecto. Tiene que tener KPIs, tienen que ser mostrados en un dashboard y tiene que ser dinámico. Si un indicador no sirve, puedo decir, ese no sirvió, voy a poner otro, o no pongo nada porque no sirvió y no me agrega valor. O preciso corregir la forma de cálculo, preciso colocar más indicadores porque no es la formación correcta. Entonces, es dinámico. Durante el proyecto o durante la gestión de portfolio yo puedo estar cambiando todos. Ejemplos de indicadores que no se guíen por todos estos, que son ejemplos, ¿no? Beneficios alcanzados, valor alcanzado, milestone cumplido, satisfacción de los stakeholders, de los usuarios, de la gestión del proyecto, tiempo, costo, cantidad de cambios, calidad, etc. Desempeño del proyecto, lecciones aprendidas, mejores prácticas, mejorías continuas, etc. Dentro de un PMO, índice de satisfacción de los cursos realizados, participación de PMO en las reuniones estratégicas, índice de adherencia de la metodología definida por PMO, dependiendo también de lo que hace un PMO, cuál es la función, si es de la organización, si es de un área específica o de un proyecto. Y entonces, como conclusión, les digo, usted continúa haciendo los status report o puede cambiar para una gestión por indicadores y la elección es de ustedes, ¿tá? Entonces, dependiendo del estrés que tengan, y si no da, si sale mal, y si sale mal, si sale mal, lo hacen de nuevo, empiezan de nuevo, no es ningún problema hacer eso, así se aprende, ¿tá? Entonces, estas son mis conclusiones. Espero que hayan entendido un poquito el contexto. Hay mucho más por atrás de este tema de indicadores, mucho, mucho, mucho más que no se imaginan. Y es un tema que para mí fue apasionante y espero que haya sido para ustedes. Muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Perfecto, comenzamos entonces con la sesión de... Ha sido flash, ¿eh? Al final yo decía, es que nos quedan prácticamente la mitad de las diapositivas, Angélica. Yo digo, ¿nos vamos a ir media hora o más? Bueno, estamos ya en la sesión de preguntas. Agradecerte, bueno, que hayas compartido todo tu conocimiento en base a... Bueno, todo tu conocimiento, o parte de tu conocimiento, ¿no? En base a indicadores. Y ahora, bueno, pues es una oportunidad para todos los que estáis escuchando que escribáis en la zona de question and answer o en la... Preferiblemente en question and answer, pero si no también en chat. Lo iremos viendo. Adelante, por favor. Vale, no aparece. ¿Lo ves también tú, verdad, Angélica? Como hemos visto antes en la prueba. Estoy viendo el chat, estoy intentando ver, a ver, ¿dónde está la sección de preguntas en los participantes? ¿Ahí? No. Bueno, mientras tanto, si no, tengo una pregunta por aquí. ¿Cómo evitar, ¿no? Que los KPIs sean vistos como un trabajo tedioso, pesado, más para el equipo, ¿no? Cuando dices, yo tengo mi día a día, estoy sobrecargado y ahora encima tengo que hacer la parte de KPIs que muchas veces, como decías al principio, ni se atienden, ¿no? Ni se miran, ¿no? ¿Cómo hacer que no sea boring el tema de indicadores? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Hay que capacitar a las personas y explicar. Cuando las personas saben por qué hacen algo, se pueden entusiasmar, ¿no? Y pueden estar también acompañando de cierta forma la evolución, ser partícipes, no solo poner la piedrita en el balde, sino también ese señor saber por qué tiene que poner la piedrita en el balde y cuál es la consecuencia si él no coloca las piedritas en el balde, y participar, ¿no? Participar. Las personas precisan saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque tener una orientación. Exacto. Lázaro me pregunta, ¿cómo podemos definir y seleccionar los KPIs? Siempre a través de la definición de objetivo principal, ¿no? El stakeholder principal tiene que decir eso, el equipo y la gente que participa, ¿no? El gerente de proyectos puede aportar y es todo un proceso, no es así, vamos a ver, vamos al estante de indicadores y vamos a ver lo que sirvió en otro y lo agarramos y lo ponemos en el nuestro, no es así. Es
es un proceso que se tiene que pensar, se tiene que desarrollar, así como se hace una planificación, que tú haces el plan de comunicación. ¿Cómo va a ser el plan de comunicación? Es eso, con los indicadores. Voy a reemplazar mi status report por otra cosa más elaborada, posiblemente que me muestre mejor información y que sea más orientador y que me dé mejores resultados que un status report. Gasto tiempo y nadie lo lee. Los indicadores se visualizan a través del dashboard, ¿no? Tenemos una pregunta de Vanessa Verónica Ramírez Rojas que dice, ¿cómo se puede priorizar un KPI de otro? Se puede priorizar dando pesos. Por ejemplo, tienes que hacer un análisis de los indicadores y hay un método que nosotros usamos para priorizar, donde se discute con otras personas, toman los indicadores y se van comparando unos con otros, y las personas, es una relación lógica matemática. Entonces las personas van discutiendo, no, este es más importante que este, no, a mí me parece que este es más importante, se hace una tabla, después se pasa a otra tabla que es donde se ponderan, y después hacen una multiplicación, una mediana, un promedio, y sale un número, y así se priorizan. Pero son las personas que discuten cuál es más importante, ¿tá? Es a través de discusión que se hace eso, se transforma en número, se hace un promedio y da perfecto. Es da un porcentaje 99, algo, a veces da 100% la suma de los porcentajes, o da casi 100%, y es perfecto. Muy bien. A ver, ¿tiene más? Dice otra pregunta, Pedro Medina, ¿se podrían vincular los KPIs estratégicos de la empresa con los KPIs de un proyecto? Siempre, porque yo puedo tener un KPI estratégico que sea, no sé, hacer las cosas más rápido. Un ejemplo, hoy todo el mundo quiere hacer más rápido. La empresa quiere trabajar más rápido porque tiene que generar las cosas más rápido para mandar al mercado, para vender, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengo que considerar eso en mi proyecto. Tiene que ser parte, porque es parte de la cultura de la empresa, de lo que la empresa necesita. Entonces, sí, tengo que juntarlo. Tienen que acordarse de ese cuadro, ¿está? Del desempeño de la organización es todo. ¿Sí? Entonces, puedo juntarlos. Muy bien, ¿qué más? Más que pregunta, un comentario. Creo fusionar todo lo presentado por Angélica con el uso de alto desempeño de herramientas de Business Intelligence como Power BI, procesos de fluxos de trabajo automatizado. ¿Dónde se puede hacer? Todo esto puede ser muy potente y muy ágil el tema de KPI Dashboard. Claro, evidente. Muy bien, tu conclusión no es pregunta, dijo, es comentario. ¿Sí? De Juan. Muy bien, Saray, ¿tú qué direcciones aquí? Vale, perfecto. Pues si no hay más preguntas por parte de nuestros oyentes, voy a proceder al cierre del evento. Muy bien. No, bueno, medir es el primer paso, pero luego tenemos que transformar, yo me quedo con ese punto, ¿no? También los datos en conocimiento, ¿no? Y bueno, para cerrar la sesión de hoy, pues varias novedades, igual que hice en el webinar anterior. El siguiente evento está ya publicado en nuestra web y también ha sido difundido a través de redes sociales. Será el 27 de marzo en una reunión presencial en las instalaciones de San Betel aquí en Sevilla, en la cual contaremos con también una parte de networking, como veníamos haciendo ya los meses de octubre y noviembre. Se vuelve a repetir este año. La sesión será la ponencia sobre gestión de los hábitos para ser más productivo con nuestro secretario del capítulo de PMI Andalucía, José Luis de Arrocha Duarte. No faltéis, así que save the date, ¿no? Reservar el día en vuestras agendas y allí estaremos como todos los meses. Decir también que, como todas las sesiones, siempre está la posibilidad para los que no os encontréis en Sevilla atender vía Webex online. ¿De acuerdo? Y si no podéis ese día, también, como he dicho al principio de la ponencia, estamos en nuestro canal, tenemos nuestro canal de YouTube donde se graban todas y cada una de nuestras sesiones y esta no será diferente. Próximamente también veréis en la web y en redes sociales habéis empezado ya al mismo tiempo que yo lo he transmitido nuestro evento anual. Será en Málaga
y el 6 de abril. El cartel anunciador ya se encuentra en las redes sociales y espero que ya solamente con esas pinceladas, ¿no?, que os hemos ido dando, ya lo tengáis como marcado. Ese sábado 6 de abril en vuestras agendas estaremos en la térmica. El tema: proyectizando la metamorfosis, con los 4 ciclos que sufre la mariposa. Las habilidades blandas, para aquellos que, claro, proyectando la metamorfosis es como un poco ambiguo, ¿no? O bastante ambiguo. Pues nada, el tema es las habilidades blandas en la gestión de proyectos. Más noticias para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de meteros en nuestra página web en la última semana. Hay una nueva noticia que es la llamada a formar parte del comité electoral. Simplemente no voy a decir nada más, sino os voy a invitar a que entréis en nuestra página web. Allí tenéis toda la información. También espero que hayáis podido leer la sección de publicaciones, el artículo escrito por nuestro voluntario José Ramón García Cordón, cómo enseñamos a hacer proyectos. Más novedades. Voluntariado. ¿Queréis ser voluntarios y no sabéis cómo? Quizás eso no sea tanto como una novedad, ¿no? Siempre intento reservar un trocito, ¿no?, del cierre para invitaros y facilitaros el camino a ser uno más que participe de manera activa, ¿no?, con nosotros y seguir aportando valor en la gestión de proyectos. En el capítulo utilizamos la plataforma VRMS para publicar todas nuestras oportunidades de voluntariado, y cualquier duda no tenéis más que consultarla a través de voluntarios@pmiandalucia.org. Y para finalizar me quedan 2 cositas: la parte del código PDU y la parte del feedback. Queremos siempre saber vuestro nivel de satisfacción, y esta vez no va a ser diferente. Nos aporta a nosotros como capítulo y aporta muchísimo también a los ponentes, que les ayuda a ver si están más cerca o más lejos de lo que persiguen, de sus objetivos. Es nuestro KPI, bueno, de hecho tenemos KPIs, como va unido ya al tema, ¿no? Entonces, es nuestra manera de medir. No son infinitos ni son todos. Son como 5 KPIs, podría decir. Y nos ayudan muchísimo. Así que, por favor, mañana sabéis, para los que estáis habituados a escucharnos, que los recibís al día siguiente, el día siguiente laboral, y es a las 9 de la mañana cuando recibís un correo. Entonces, por favor, dedicarnos un par de minutos, ¿no?, para aportarnos un poquito más. Y ya, bueno, para cerrar, como decía, pues me queda la parte de PDUs de la sesión de hoy. Los que sois socios los recibís automáticamente, pero los que todavía pues no lo sois, es necesario que toméis nota del código. Todo en mayúsculas las letras, ¿de acuerdo? C de Cáceres, 4109, O de Oviedo, 41, V de Valencia y K de Kilo. Todo seguido. Lo repito: C de Cáceres, 4109, O de Oviedo, 41, V de Valencia y K de Kilo. Y sin nada más que añadir, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti, Angélica, por compartir con nosotros esta sesión. Y hasta el día 27, cuento con vosotros. Un Muchas saludo y gracias buenas a noches todos. por aquí. Muchas gracias a todos por la presencia, por haber escuchado, y hasta la próxima. Gracias, Piamay, y gracias, Saray, por la invitación. Hasta pronto, Angélica. Hasta pronto, Saray. Vamos conversando. Un gusto también, un placer, Juan. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias. Chao.